En esta clase vamos a comprender la distribución binomial. Para ello vamos a construir sobre la distribución de Bernoulli. Lo que vemos aquí escrito es una variable aleatoria discreta sigue una distribución de Bernoulli con parámetro p, donde p es la probabilidad de éxito y por lo tanto tendremos por otro lado la probabilidad de fracaso. Recordemos que cuando hablamos de una serie de Bernoulli simplemente podemos obtener o éxito o fracaso. Veamos aquí lo que tenemos cuando hablamos de una distribución binomial. Fijaos que se parece bastante a lo que tenemos anteriormente arriba y nos añade un nuevo parámetro que es el parámetro n. ¿Qué es este parámetro n? Pues simplemente una distribución binomial es una distribución de Bernoulli repetido n veces. Es decir, si hacemos una apuesta en la que lanzamos un dado y podemos ganar o perder, eso lo haremos con la distribución de Bernoulli. Si en vez de jugar una única vez jugamos varias veces, hablaremos de distribución binomial, donde n es el número de veces que realizamos esta apuesta y p es la probabilidad de éxito. También aquí cuando hablemos de binomial solamente habrá dos resultados posibles, éxito o fracaso. Como habréis intuido, pues efectivamente una distribución de Bernoulli es un caso particular de una distribución binomial, donde n es igual a 1. Es decir, si solamente realizamos una vez un experimento dentro de la distribución binomial, lo que realmente estamos haciendo es calcular la distribución de Bernoulli. Como siempre, utilicemos un ejemplo práctico para asentar estos conocimientos. Aquí tenemos una moneda pirata, un real de A8, y bueno, ya llegados a este punto de la clase estaréis diciendo, otra vez con la monedita y con la cara y cruz. Pues tenéis razón, vamos a cambiar un poco, que si no nos vamos a volver locos con tanta moneda. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la probabilidad de aprobar un examen cuando no hemos estudiado nada. Nos ha encantado este curso en la lista de datos y hemos obviado todo el resto de exámenes que tenemos. Pues claro, al final no hemos dedicado tiempo a estudiar nuestras otras materias o asignaturas y vamos, pues oye, a jugar un poco. Es decir, tenemos un examen donde tendremos una pregunta y habrá que responder verdadero o falso o la respuesta A o la B. Es decir, solamente habrá dos tipos de respuesta. Y esto sí que es verdad que no suele ocurrir muy a menudo, pero resulta que el profe es bastante enrollado. Como voy a ir respondiendo de forma aleatoria y solamente hay dos posibilidades, tendré una probabilidad de éxito del 0,5 y una de fracaso del 0,5. El examen en general no suele estar compuesto por una sola pregunta, sino que suele haber tres preguntas. Lo que vamos a hacer durante los siguientes minutos es ser capaz de calcular cuál es la probabilidad de que obtenga dos respuestas correctas de tres. Yo no me interesa sacar ni matrícula de honor ni un 10 sobre 10. A mí simplemente me interesa aprobar, que es sacar un 2. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de aprobar sabiendo que vamos a tener tres preguntas. Vamos a obtener un examen con tres preguntas donde responderemos a las tres de forma aleatoria. Nuestra probabilidad de éxito es de 0,5 y esto es lo que vamos a hacer con la distribución binomial. Vamos a dibujar o vamos a esquematizar los diferentes resultados que podría obtener. Hemos dicho que hay tres preguntas en el examen. Que de esas tres preguntas, para aprobar necesito tener dos aciertos. Digamos que realizo el examen y la primera pregunta la respondo de forma correcta. Recordemos que la probabilidad de acertar, de tener el éxito, es del 0,5. Llegamos a la segunda pregunta y de nuevo respondo de forma correcta, es decir, 0,5. Como hemos dicho que quiero obtener dos aprobados, lo que me quedará es la tercera posibilidad, la tercera respuesta a la tercera pregunta, es decir, que fracaso, que responde de forma incorrecta. Aquí vemos la primera combinación de cómo puedo obtener un 2 sobre 3 en un examen de tres preguntas, acertando la primera y la segunda y fallando la tercera. ¿Cuál será la probabilidad de que esto ocurra? Simplemente multiplicaremos cada uno de estos elementos. ¿Qué nos dará? 0,125. ¿Y esta es la única forma de obtener dos aciertos? Veremos que no. Aún nos quedan dos opciones. La primera de ellas es responder la primera de forma correcta, la segunda de forma incorrecta y la tercera de forma correcta. Fijémonos que aquí tenemos dos éxitos y un fracaso, lo único que la combinación de resultados es diferente. ¿Cuál es esta probabilidad? Aplicamos todos los elementos y tendremos 125, 0,125. ¿Creéis que aún hay una combinación adicional que podemos obtener? Viendo el espacio que nos queda en la pizarra, efectivamente sí. Todo este hueco blanco. Este hueco blanco lo llenaremos con la última combinación posible. Fallar la primera
y acertar tanto la segunda como la tercera. De nuevo, ¿cuál será la probabilidad? 0,125. Hemos visto las tres combinaciones diferentes de obtener dos respuestas correctas de 3 en un examen. ¿Cuál será, por lo tanto, la probabilidad de obtener dos respuestas correctas? La suma de estas tres opciones, o de estas tres combinaciones. Es decir, la probabilidad de que yo saque un 2 sobre 3 en un examen en el que responde de forma aleatoria a cada una de las preguntas y tengo una probabilidad de éxito del 0,5 y una de fracaso del 0,5, obtendré un 0,375. Una vez hemos calculado de una forma práctica, o digamos un poco probando combinaciones, la probabilidad de obtener dos éxitos de 3, es decir, de las 3 preguntas que tenemos en el examen hemos acertado 2, vamos a buscar una forma un poco más matemática de realizarlo, ya que no siempre tendremos unas combinaciones tan sencillas. Aquí el experimento o el examen tenía 3 preguntas, pero ¿qué pasa cuando tengamos 100 preguntas? ¿Qué vamos a ir buscando? ¿Cada una mano a mano, una a una, las diferentes combinaciones? Pues obviamente esa parte o esa forma de realizarlo no es viable. Vamos a verlo entonces con una función matemática, con la función de distribución binomial. Vamos a dejar aquí un poco de hueco porque sí que vamos a ver diferentes componentes de esta función. Primero, ¿cómo se escribe? La probabilidad de x, donde x es el número de éxitos, n las veces que se realiza el experimento y p es la probabilidad de éxito. Recordemos que aquí estamos hablando de Bernoulli de binomial, es decir, que el único resultado posible es éxito o fracaso. Lo que calcularemos es cuando queramos calcular la probabilidad de un número dado de éxitos. En nuestro caso, cuando x es igual a 2. Preparaos que aquí viene lo gordo. ¡Pum! Aquí lo que tenemos es la función matemática de la distribución binomial. Sí que en principio puede que asuste un poco y sí que puede que dé un poco de miedo, pero ya veréis que es bastante sencillita y lo que vamos a ir es, como siempre, cuando tengamos un proyecto o un problema muy grande, lo vamos a subdividir y esto lo que nos permitirá es, de una forma muy sencilla, ir entendiendo cada componente y cuando hayamos ya entendido cada componente, juntaremos las piezas y ya veréis que la imagen final es bastante sencilla de entender. Vayamos poco a poco. Primero, componente X. El X, ¿qué es? El X es el número de éxitos. En este caso, ¿cuál es el número de éxitos? Lo que queremos buscar es decir 2, ¿de acuerdo? Lo que hemos calculado antes es la probabilidad de X cuando X es igual a 2. El número de éxitos de este cálculo. En este caso, recordemos que era el número de éxitos que tenemos en cada examen, 2, 2 y 2. Lo siguiente que vamos a ver es n. ¿Y qué es n? El número de veces que realizamos el experimento, en este caso el número de preguntas que tenemos el examen, el número de preguntas que respondemos de forma aleatoria. Fijaos que aquí lo que tenemos son 3. Dentro de cada examen hay tenemos 3 preguntas. Y aquí lo que vemos son 3 formas de responder, pero que eso es una parte que veremos más adelante. Aquí lo que nos enfocamos es que el examen está compuesto por 3 preguntas. Implícitamente, ¿qué podemos calcular? Si vamos a realizar 3 preguntas y el número de éxitos es igual a 2, ¿cuánto será el número de fracaso? N menos X, es decir, 3 menos 2. Un solo fracaso. Si seguimos y avanzamos un poquito más, llegamos a la letra P. ¿P qué es lo que denota? Pues el éxito, es decir, la probabilidad de éxito. Cuando respondemos de forma aleatoria a una de las preguntas, la probabilidad de que acertemos es del 0,5. Cada una de estas es una probabilidad del 0,5. De forma implícita, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? 1 menos P. 1 menos 0,5, que serán estas de aquí. Y si seguimos, ya hemos dejado un poco los parámetros, vamos ya entrando directamente en la función. Nos hace falta un poquito más de sitio y por eso la subimos. Vamos a ir a esta fracción tan compleja y tan rara, donde tenemos puntos de exclamación. Y no os preocupéis, las letras no están enfadadas con nosotros. Simplemente lo que significa es n factorial. Esto se puede leer como n factorial o factorial de n. ¿Y qué significa esto? Pues ya digo que es algo muy sencillo. Cambiemos n por 3 y veamos lo que significa. 3 factorial o factorial de 3 simplemente significa ir multiplicando de 3 hasta llegar a 1 todos los números enteros que nos vayamos encontrando. Es decir, 3 por 2 por 1. Tan sencillo como esto. ¿Cuál será el factorial de 5? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya veis que al fin y al cabo este punto de exclamación no es algo tan complejo
Y por lo tanto es simplemente un truco de los matemáticos para parecer más inteligente. Así que el día de mañana, si queréis parecer inteligentes y asombrar a las personas, utilizad factorial. Esto si no son matemáticos, claro. Lo que vamos a hacer, una vez que entendemos lo que significa factorial, es reemplazar los valores que tenemos en esta fracción. N es el número de preguntas, es decir, tenemos 3, y X es el número de éxitos. Tenemos 2 éxitos. Por aquí estamos calculando la probabilidad de tener 2 éxitos. Simplemente reemplazamos, las N pasan a ser 3 y las X pasan a ser 2. Entonces tendremos 3, 2 y luego 3 menos 2, 1. ¿Cuánto es 3 factorial? Ya lo hemos calculado aquí antes, es 3 por 2 por 1, 2 factorial, 2 por 1 y 1 factorial, 1. Si calculamos, obtenemos un 6 dividido entre 2, que es igual a 3. ¿Esto para qué sirve o cuál es el resultado que obtenemos? Que es este 3. Esto lo que nos permite es calcular las diferentes combinaciones posibles en la que cuando realizamos n experimentos y tengamos x éxitos, cuáles son las combinaciones posibles. Es decir, esto que hemos realizado aquí de una forma más práctica se hace con esta ecuación, en la que si reemplazamos n y x, obtendremos este mismo resultado que es igual a 3. Cuando simplemente tenemos 3 preguntas y 2 éxitos, es sencillo calcularlo a mano. Pero cuando trabajamos con un n mucho mayor o un x mucho mayor, pues esa combinación, ese cálculo es mucho más complejo. Y fijaos que de esta forma tan sencilla podemos obtener este mismo resultado. Seguimos avanzando y llegamos ya al p de x. ¿Qué es p de x? Simplemente es 0,5 por 0,5. Recordemos la distribución del ensayo de Bernoulli y lo que nos decía que es la probabilidad de éxito. 0,5 por 0,5 básicamente es 0,5 al cuadrado. Fijaos de nuevo que es exactamente lo mismo. La probabilidad de ganar o de éxito es 0,5. Lo que quiero calcular es dos éxitos. Pues simplemente reemplazo este p de x y obtendré un 0,5 al cuadrado, que básicamente es exactamente lo mismo que tenemos aquí cuando multiplicamos 0,5 por 0,5, los dos éxitos. Llegamos ya al último trozo y ¿qué nos encontramos aquí? 1 menos p elevado al n menos x. Fijaos que este trocito de aquí es exactamente lo mismo que el ensayo de Bernoulli cuando n es igual a 1. Si reemplazamos, tenemos 1 menos 0,5, donde 0,5 es la probabilidad de éxito, n es el número de experimentos, en este caso el número de preguntas, es decir, 3, y 2 el número de éxitos. Lo que obtengo es un 0,5 elevado a 1. La probabilidad de fracaso. Fijaos que aquí cuando lo hacíamos a mano solamente había una posibilidad de fracaso cuando obteníamos de 3 preguntas 2 bien, por eso tendremos 0,5 elevado a la 1. Si juntamos todas las piezas, la primera que tenemos aquí es la multiplicación de estos 3 elementos, 2 éxitos y un fracaso. Cuando lo juntamos con el resto, lo que obtenemos es 3 por este resultado. ¿Y por qué 3? Porque tenemos 3 combinaciones diferentes de obtener 2 éxitos cuando tenemos 3 preguntas. Básicamente esta función lo que nos dice es que la probabilidad de 2 éxitos, sabiendo que tenemos 3 preguntas o que n es igual a 3 y que la probabilidad de éxito es de 0,5, básicamente es igual a 3 por 0,5 por 0,5 por 0,5. Es decir, 3 combinaciones diferentes donde la probabilidad de obtener una de ellas es pues 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Y este qué resultado nos da? 0,375. Exactamente el mismo resultado que hemos encontrado cuando lo hemos hecho aquí de forma más manual. Y con esto finalizamos la clase sobre la distribución binomial. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Y nos vemos en la siguiente clase.